Vamos a iniciar leyendo el Salmo 116, verso 15. Con ese tema es que vamos a iniciar, o con ese verso. Dice así la palabra del Señor: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Ese verso nada más lo vamos a utilizar como bandera hoy, donde la palabra de Dios dice que cuando una persona que es creyente, cuando una persona que es redimida por Cristo muere, esa muerte es estimada para el Señor. ¿Por qué es importante para poder desarrollar el tema de hoy? ¿Por qué es importante comprender lo que es la muerte para Dios? Porque si nosotros decimos que somos creyentes, si nosotros decimos que somos cristianos, si nosotros decimos que amamos a Dios sobre todas las cosas como se supone debería hacerlo, aunque en la realidad solo uno ha amado a Dios sobre todas las cosas, que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros decimos amarlo sobre todas las cosas, pero muchas cosas ocupan el lugar que le corresponde a Dios y a Cristo. Deberíamos ser un poco más honestos con eso, y eso incluye también la vida, nuestra propia vida. Porque la palabra de Dios dice que a Dios le es estimada la muerte de sus santos, pero a los santos no les gusta hablar de la muerte, no les gusta la muerte. Entonces como que no estamos en sintonía con lo que Dios dice que es para Él la muerte de un hijo en Cristo, ¿verdad? Un redimido a través de Cristo. Porque si para Él es estimada, para nosotros debería ser estimada. De hecho, Pablo dice que para Él el vivir es Cristo y el morir ganancia. Aún Pablo nos muestra que el vivir en Cristo está bien, pero el morir es ganancia, es mucho mejor, dice, estar con Cristo que estar entre nosotros. Pablo dice que entre nosotros estar por razón del Evangelio, pues está bien, pero que si él tiene que escoger entre una cosa y la otra, pues lógicamente que es mucho mejor estar con el Señor. Cuando yo hablo de la muerte, o sea, cuando hablamos de que un hijo de Dios ha muerto, un creyente ha muerto, a mí no me gusta decir murió tal hermano o murió tal hermana. Lo que yo uso como lenguaje fue glorificado. O sea, Dios glorificó al hermano o Dios glorificó a la hermana. Porque es lo que dice este texto. Dios estima la muerte de sus santos. O sea, Dios, una vez que nos llama a su presencia a través de la muerte, no a su presencia espiritual, sino a su presencia ya en toda la plenitud. Para Dios eso es estimado. Es estimado porque es como que usted tenga un hijo en otro país y hable constantemente por teléfono, por WhatsApp, hable por Zoom, pero ya cuando viaja y viene, está presente, están cara a cara, se puede abrazar, entonces eso es mejor que tener a la persona a distancia. Bueno, por eso el tema que Dios puso en mi corazón, le titulé Cuando la muerte llega a tiempo. ¿Y por qué la muerte llega a tiempo? O sea, porque la muerte nunca llega a destiempo. Dios dice que Él tiene ya todo establecido, que los días están contados para nosotros sin que falte ninguno. Y que Dios es el que tiene la potestad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Tiene la potestad de la vida y la muerte. Él es el que tiene la potestad. Nosotros no. La forma en que vamos a morir, sea por enfermedad, por accidente, por lo que sea, es algo que Dios permite, pero está determinado dentro del plazo que a Él le corresponde. De hecho, nadie sabe cuándo va a morir. Nadie lo sabe. Todos podemos pensar que podemos morir jóvenes o podemos morir ancianos. Hay gente que se le ha dicho que tiene 6 meses de vida y han vivido 5, 6, 7 años más. Porque al final de cuentas quien determina eso no es un médico, es Dios. Si nosotros pudiéramos entender realmente lo que significa la muerte para nosotros y en la potestad de Dios sobre esa muerte, podríamos aprender más allá de nuestra, diría yo, realita comprensión de lo que es la vida. Porque la muerte no es el final, la muerte es el principio para un creyente. La muerte es pasar de este estado en el que estamos nosotros, en un mundo caído, a una presencia donde ya no hay más llanto, no hay más dolor, donde todo es completamente diferente, si eso es lo que predicamos y si eso es lo que creemos. Pero cuando analizamos nosotros cómo se conduce, no todas las personas, pero gran cantidad de personas que se dicen creyentes,
cuando se les diagnostica la muerte o cuando se les dice que alguien se accidentó, para nosotros es una tragedia. Y si es una tragedia porque no tenemos la comprensión realmente de lo que viene después de la muerte. Pero decimos que creemos que es en un Dios eterno. Decimos que creemos que en un Jesucristo que venció la muerte con poder. Pero no aceptamos esa parte que es tan real para cada ser humano. O sea, no hay nada más real me refiero en la tierra, que la muerte. O sea, todos hemos de llegar ahí, sea quien sea. Bueno, en Isaías, en el capítulo 38, nos vamos a encontrar con un hombre al cual sí se le dijo qué día iba a morir. Y es el único en la Biblia, aparte de Jesús, que sabía cuándo iba a morir, porque nuestro Señor Jesucristo sí sabía el día y la hora que tenía que morir. Pero a los humanos no se nos dice eso. Pero dentro de las cosas que Dios permite las excepciones a la regla. La regla es que nadie sabe qué día va a morir, excepto este hombre, Ezequías, un rey de Israel. Y quiero leer unos versos antes de viajar a Segunda de Reyes, al capítulo 20, para desarrollar la idea. Cuando Isaías se le dice que vaya a donde el rey Ezequías y le anuncie que él va a morir. En Isaías capítulo 38 nosotros podemos ver la profecía, donde dice a partir del verso 1: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, e hizo oración a Jehová, y dijo: Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así: He oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo añado a tus días 15 años. Cuando se le presenta a Isaías a Ezequías y le dice que va a morir, y no le dice dentro de muchos años, sino le dice mañana. O sea, mañana vas a morir. ¿Qué haríamos nosotros si hoy se acercara un profeta o se acercara un ángel de Dios, y nos dijera: ustedes mañana a las 12 del día van a morir? ¿Qué haríamos? ¿Cómo enfrentaríamos eso? Si nosotros nos decimos creyentes, es que hablemos como hijos de Dios, como redimidos, y nos dicen: bueno, doña Carmen, mañana a la mediodía vas a morir. Ordena tu casa. Ordena tu casa no significa que doña Carmen salga corriendo a limpiar la casa y que salga corriendo a lavar toda la ropa para dejarla bien limpia, ordenada y planchada, y dejar almuerzo hecho para que cuando ya se muere la gente tenga almuerzo hecho o la familia tenga almuerzo hecho. No, no es eso lo que Dios le está diciendo a Ezequías. Ordena tu casa es el corazón. O sea, póngase usted en orden con las cosas que tiene en el corazón, porque mañana vengo por ti o mañana voy a enviar por ti. De la misma manera, si nosotros tuviéramos tiempo o tuviéramos la hora exacta en que vamos a morir y tuviéramos la oportunidad de corregir cosas en nuestro corazón, ¿qué corregiríamos? No voy a pensar a general, o sea, no voy a pensar a todo el mundo, en individual, cada uno. Si hoy nos dicen a nosotros: ordena tu casa porque mañana vas a morir, y nos analizamos el corazón, ¿qué ordenaría nuestro corazón? ¿Qué hay ahí que nosotros sabemos que si llegamos a rendir cuentas delante de Dios, a Él no le va a agradar? No vamos a ser siervos que entremos con el beneplácito de Dios, sino que vamos a vernos avergonzados delante de Dios. ¿Qué ordenaríamos nosotros? En nuestras relaciones con las personas, ya lo que es la parte económica, no, porque en un día no vamos a resolver lo económico. En un día no vamos a construir una casa o no vamos a pagar deudas o cuentas que tenemos tal vez años de estar pagando. Aquí el asunto de la parte espiritual, en nuestro corazón, lo que sentimos hacia las demás personas, lo que sentimos tal vez a una persona en particular. Vamos a irnos con eso en el corazón delante de Dios cuando el Señor es claro y nos demanda a nosotros que debemos de perdonar a los que nos ofenden.
que debemos de pasar por alto la ofensa, que debemos de amar como Él amó. Cuando el Señor es claro en decirnos a nosotros a través de la palabra que nosotros debemos, en la medida de lo posible, estar en paz con los demás. Que Dios no gusta del corazón altivo, sino que Dios el orgullo, Él lo aborrece. ¿Qué haríamos nosotros si tenemos la oportunidad de llegar delante de Dios? ¿Aprovecharíamos el tiempo y realmente ordenaríamos la casa como el Señor lo está diciendo? ¿O qué haríamos? ¿Cómo reaccionaríamos? Por lo general alguien podría decir, ¿y por qué a mí? O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo que oro, yo que predico, yo que leo la Biblia, que ayuno, que me congrego? ¿Por qué yo tengo que morirme mañana? Bueno, la pregunta es, ¿y cuál es el problema si eres un hijo de Dios que ayuna, que ora, que se congrega, que predica la palabra? ¿Cuál es el problema de que te llame mañana? Me parece que al contrario, deberías de estar muy bien en tu corazón porque estás bien en esa área. Porque lo que pasa es que si yo temo presentarme delante de Dios, es que lo que estoy haciendo no es suficiente para agradar a Dios. Y yo lo sé, en mi interior yo lo sé. El Señor dice, en aquellos días muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, esto y esto, y eran cosas buenas. Y les dijo, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Será que somos de esos hacedores de maldad, que nosotros vivimos un cristianismo light, un cristianismo simplemente superficial, un cristianismo de apariencia, pero no un cristianismo que represente a Cristo? No un cristianismo que realmente la gente diga, mira, este es un verdadero cristiano, un hijo de Dios, sino un cristianismo a conveniencia. Porque si el Señor me llama, y es su voz la que viene directamente, en este caso a través de Isaías, o si fuese un ángel y dice, vas a morir mañana, yo pienso que una persona que está formándose para encontrarse con el Señor debería de causarle la mayor de las alegrías, el mayor de los gozos. ¿Por qué aferrarnos a esta tierra donde hay tanta maldad cuando podemos estar con Cristo? ¿O por qué tratar de que se aferren personas, o nosotros aferrar personas a la tierra, personas que están deseando estar con Cristo, pero el egoísmo de nosotros no le importa si esa persona está sufriendo, está con mangueras o está pasando dolor día tras día, cuando lo mejor para esa persona, si ha sido redimida por Cristo, es que se vaya con Cristo, donde no hay más llanto, donde no hay más dolor. Bueno, en aquellos días dice que Ezequías se enfermó de muerte, se le diagnosticó, se le dijo, bueno, vas a morir. Pero lógicamente, cuando él enferma de muerte, quien le hace el anuncio del tiempo es el profeta Isaías, donde le dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Listo. ¿Qué es lo que hace Ezequías? Un hombre que Dios había dicho que era justo a través del mismo profeta, que antes ni después había habido un hombre justo como él. Lógicamente no vamos a incluir a nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando entre los humanos. Entonces Ezequías, cuando le dice que va a morir, la reacción que él tiene es, dice, vuelve su rostro a la pared y hace oración a Jehová. Volver su rostro a la pared, pues está bien, es una buena forma de enfrentar, porque es una señal de humildad, es una señal de humillación. No quiero ver a nadie, solo me voy a postrar en la pared. Voy a pararme frente a la pared porque no quiero hablar de este asunto con nadie, solo quiero hablarlo con Dios. Pero ¿qué le oraríamos al Señor? ¿Qué le diríamos? ¿Cómo enfrentaríamos ese momento? Bueno, Ezequiel lo enfrentó de esta manera. Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad con íntegro corazón, que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Está bien. Ha sido un hombre íntegro, ha andado correctamente delante de Dios. Entonces es un buen momento, ¿no? Es un buen momento para dejar esta tierra e irse a donde el Señor. Lloró Ezequías con gran lloro. ¿Por qué? Porque un hombre con este calificativo, un hombre con este reconocimiento de parte de Dios, llora. Llora tanto porque va a dejar un mundo donde está lleno de pecado, de maldad, para ir a la presencia de un Dios santo bueno, de un Dios misericordioso, de un Dios
que todo lo sustenta. Fue cuando Isaías viene y le dice a él que va a darle Dios 15 años más. Pero algo pasa cuando se le dice a Ezequías eso. Y es donde Dios hace la excepción para que usted y yo aprendamos algo. Para que usted y yo aprendamos algo que tiene que quedar grabado en nuestros corazones en un día como hoy, acerca de cuando Dios determina la muerte de un ser humano. Sea nuestro papá, sea nuestra mamá, sea nuestros hijos, no importa la edad que se tenga, cuando Dios dice y determina este es el último día de alguien, nosotros deberíamos de confiar en que la decisión de Dios, aunque sea dolorosa para nosotros, es una decisión perfecta. Y es perfecta porque perfecto es Dios quien decide. Porque Dios sabe lo que nos conviene a nosotros. Ezequías llora y Isaías le dice, bueno, está bien, llegó delante de Dios tu clamor, entonces te va a dar 15 años. ¿Fue lo mejor para Ezequías tener esos 15 años? ¿O qué pasó con esos 15 años? A veces, mis hermanos, nosotros no entendemos que el día de la muerte de un ser humano, sea quien sea, es el mejor día, especialmente si es un creyente. Y digo es el mejor día, especialmente si es un creyente, porque honrosa es la muerte de un hijo de Dios para él. Para entender un poquito más lo que pasó por aquí, para poder ver más a profundidad que nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios y dejar de estar luchando contra la voluntad de Dios, aprender a orar. El Señor Jesucristo, cuando está orando en el Getsemaní, dice, si es posible que pase de mí esta copa. Eso está bien, podemos decir, Señor, podrías darnos más tiempo, podrías darnos salud, podrías darnos más vida. Podemos hacerlo, es el corazón anhelando tal vez más tiempo. O sea, eso no es pecaminoso. Lo pecaminoso no es no aceptar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta. Entonces Jesús viene y nos enseña a orar, si es posible que pase de mí esta copa, pero nos enseña cómo debemos de realmente poner nuestra alma delante de Dios, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? Porque Dios es el que sabe todo. La agenda de Dios tiene realmente un propósito perfecto. Nuestras agendas son mezquinas, son egoístas. Nuestras agendas solo están pensando en este mundo. Y si no estoy aquí, ¿cómo van a ser nuestros hijos? Bueno, pero si tenemos un Dios poderoso, Él se va a encargar de nuestros hijos. O entonces ya no es tan poderoso. Porque no es tan poderoso tanto que yo desconfío de que si Dios puede resguardar a mi familia en un momento que Él me llame. Entonces, ¿dónde está el Dios que estoy predicando? Estoy predicando un Dios limitado, un Dios que tiene la incapacidad de sostener las cosas en caso de que yo no esté. Porque soy tan necesario, soy tan importante. Ese es el corazón orgulloso. Vamos a ir a Segunda de Reyes al capítulo 20 y vamos a ver un poco más de esta historia. Dice la palabra de Dios, déjeme encontrar Segunda de Reyes capítulo 20. Esta historia que acabo de leer en Isaías es la que se desarrolla justamente en este capítulo, pero un poco más detallado. Y lo vuelvo a leer y voy a hacer la pausa a donde me gustaría llegar para que podamos aprender de esto en el día de hoy. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria que ando delante de ti en verdad, con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan, y lloró Ezequías con gran lloro. Esto es lo que vimos allá. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, que yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria.
ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. Avanzará la sombra, pregunta él, avanzará la sombra 10 grados y retrocederá 10 grados. O sea, es imposible que la sombra se adelante y la sombra se atrase. O sea, es imposible que la rotación de la Tierra se devuelva. Es imposible que el día de ayer se devuelva al día de hoy. O sea, lo que Isaías está diciendo es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios, que Dios no cumpla con lo que está prometiendo. Entonces Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra se vuelva atrás 10 grados. O sea, es fácil que la sombra o el sol camine hacia adelante, mas no hacia atrás. Entonces el profeta Isaías clamó e hizo volver la sombra a los grados que había descendido el reloj de Acaz 10 grados hacia atrás. ¿Qué fue lo que hizo él? Lo imposible. Y al hacer lo imposible le está diciendo, es imposible también que una vez que se ha determinado tu muerte, puedas vivir más. Entonces Dios lo que te está diciendo es que Él es el Dios de lo imposible. Yo hago como quiero. Es lo que Dios está diciendo. Bueno, así termina todo ese momento histórico donde Dios le cambia el día de la muerte a Ezequías. Y podríamos nosotros decir, bueno, Señor, qué bueno, ya le dio 15 años más. A mí también, yo voy a, Señor, a apropiarme de esta palabra y te voy a decir que quiero vivir 15 años más, 20 años más, 30 años más. Y será bien que nosotros decidamos sobre nuestra existencia cuando nosotros ni siquiera sabemos cómo existimos. Y digo no sabemos cómo existimos no porque intelectualmente no lo sepamos. Sabemos que Dios creó al hombre, que Dios nos hizo a nosotros intelectualmente. Pero adentro, en el espíritu, en el alma, ¿realmente lo creemos? Porque resulta que creemos que Dios creó toda la tierra, que creó todas las cosas, pero no creemos que Dios pueda tener al cuidado todo nuestro ser. Todo lo que hacemos o lo que no hacemos. Y que Dios no tenga control sobre lo que Él decide de nuestra muerte. El título yo le puse cuando la muerte llega a tiempo, porque la muerte siempre va a llegar a tiempo. Y la muerte va a llegar a tiempo porque quien decide el día que hemos de morir es Dios. Entonces, es bueno lo que Dios decide para nosotros. Pero voy a empezar a leer a partir del verso 12 acerca de este corazón de Ezequías y algo que pasó. Algo que pasó que me dice a mí que lo mejor que hubiera sido para Ezequías era haber muerto el día que le tocaba morir y no 15 años más. Si Ezequías hubiera muerto en el momento que le tocó morir, un montón de cosas se hubieran evitado. Ahora, deseo que entendamos que el desarrollo de la historia es para mostrarnos a nosotros la sabiduría de Dios. Pero que no vayamos a decir, bueno, es que tenía que pasar eso para que se diera esta circunstancia que lleva a esta circunstancia. Lo que quiero decir es que si Ezequías hubiera muerto el día que tenía que morir, no hubiera habido invasión de Babilonia. No hubieran sido llevados cautivos a Babilonia. Por lo tanto, no se hubieran cumplido las profecías de que la tribu del sur, o el reino del sur, o el reino de Judá, iba a ser llevado a Babilonia. Hay muchas cosas que no se hubieran dado, porque para que esto se dé y lleguemos hasta las profecías cumplidas, hasta nuestros tiempos, Dios tiene un calendario. O sea, Dios tiene una agenda. Pero esta agenda no significa que porque Dios las tiene vamos a pasar por alto que Ezequías no sabía realmente la repercusión de las cosas que iban a pasar con la solicitud que le estaba dando. O sea que Dios todo lo permite para que al final de cuentas se cumpla todo lo que Él todo el propósito que Él ha determinado. Y ahí es donde sabemos claramente que todo lo que pasa, si amamos a Dios, nos ayuda para bien. Ezequías viene y recibe a unos invitados.
que vienen de Babilonia. En ese tiempo los babilonios y la tribu de Judá no eran enemigos, eran amigos. El problema que Ezequías tenía era con los asirios. Esos eran los invasores en ese momento. Y dice el verso 12, en aquel tiempo, o sea, en el mismo tiempo que vamos hablando, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Vea qué importante. Aquel rey de Babilonia, que no era enemigo de él en ese momento, que no era enemigo de los judíos, en ese momento se da cuenta que Ezequías está enfermo y le manda cartas y le manda regalos, pues deseando que tenga una buena recuperación. Y Ezequías los oyó, llegan los mensajeros, dice, y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así como su casa, como todos sus dominios. ¿Qué es lo que hace Ezequías? Le manda a los mensajeros, cuando llegan los mensajeros él se siente todo contentillo, que lo están visitando, entonces le empieza a mostrar la casa. Yo no sé si a usted le ha pasado que cuando alguien le visita la casa, entonces usted viene y dice, venga, vea, este es el baño, vea, aquí está la sala, este es el cuarto de mi hija, este es el cuarto de mi hijo, mire la ropita que compré la semana pasada, mire el lote que tengo, mire los árboles frutales que sembré. Vamos a hablarlo aquí en el ambiente, en el área donde estamos. Mire los cerditos que compré, mire esto, y empezamos a invitar a las personas a que conozcan todo lo que tenemos. En algunas ocasiones porque estamos contentos de lo que tenemos, en algunas ocasiones porque estamos agradecidos con lo que tenemos, o en otras ocasiones algunas personas que quieren, pues, hay una palabra que dice fachentear, ¿verdad? Que quieren, es que la palabra correcta no la recuerdo ahorita, pero que quieren presumir, esa es la palabra. Que algunas personas lo que quieren es presumir de lo que tienen. Otras no, otras en gratitud, dice, vea qué bonito. Pero nos enseña a nosotros las enseñanzas hebreas que cuando uno hace eso es muy peligroso, porque despierta envidias. Porque si llega a su casa y ve a su cuarto y le gustan las cosas que usted tiene, en el corazón de esa persona va a despertar envidias. Y nosotros no tenemos que andarle mostrando a todo el mundo lo que tenemos, a menos que sean personas que realmente te aman, que se alegran con lo que tienes, porque va a despertar envidia. Y entonces va a empezar a decir, pero mira todo lo que tiene, mira, tiene ese carro, mira, tiene este lote, mira, tiene estos terrenos, y despierta la envidia. Y esa envidia se generó por estar mostrando lo que no hay que mostrar. No se deja entrar a todo mundo a tu casa, pasar por todo lado viendo todo lo que hay, porque no sabemos qué hay en ese corazón. Bueno, eso hizo Ezequías. Estaba contento, seguro dice, bueno, ahí tengo 15 años más. Imagínense, soy un hombre justo, hago lo que es correcto, el Señor me manda a sanar, me da 15 años para que arregle las cosas, para que me ordene bien. Bueno, soy el chineado de Dios. Soy el hombre especial. Y tras de eso esas personas me traen regalos. No, la verdad es que yo estoy, pero al 100. Soy el simpático, soy el más querido. Contrario a lo del chacal de la trompeta, que era el más despreciable de todos. Él sí era el más querido, se sentía bien. Y entonces dice, voy a enseñarle a todo lo que tengo. Entonces, dice el verso 14, el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Isaías viene inmediatamente con sabiduría le dice, ¿y esa gente de dónde era? ¿Y quiénes eran esa gente? Ezequías le dice, de lejanas tierras han venido de Babilonia. O sea, han venido de muy largo. Casi como diciendo, vinieron a conocerme. Se sentía bienísimo, contento. Tenía más años, tenía tiempo para presumir de lo que tenía, ¿verdad? Y le volvió a decir, Isaías, ¿qué vieron en tu casa? O sea, ya sé que vinieron de Babilonia. ¿Y qué vieron? Bueno, vamos a imaginarnos que estamos aquí. Vieron, pues,
los cerditos, vieron las vacas, vieron la cabaña que estamos haciendo, vieron todos los senderos, vieron todo lo que tengo, la casa, las camas, todo lo vieron. No dejamos nada sin enseñarles. Esa gente se fue impresionada por todo lo que hemos hecho, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha bendecido. ¿Se fue impresionada o fue llena de envidia? Y envidia codiciosa. Y eso es peligrosísimo. Ezequías tenía que haber muerto ese día. Pero Dios le dio 15 años. Y Dios, como está en control de absolutamente todo, nos va a enseñar a nosotros que Él sí ordena las cosas, pero que nosotros nos ponemos en peligro a nosotros mismos y ponemos en peligro a nuestros descendientes. Por estar enseñando más de la cuenta, hablando más de la cuenta y confiando más de la cuenta. En personas que ni conocemos. En personas de lejanas tierras, que no sabemos ni qué traen en su corazón, ni qué traen en su mente. Entonces le vuelve a decir, ¿y qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó de mis tesoros que no les mostrase. ¿Qué es lo que pasa aquí? Isaías reacciona hacia Ezequías y le dice, oye palabra de Jehová. Identifiquémonos con Ezequías. Oye palabra de Jehová, dice. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo de tus padres, que tus padres han atesorado hasta hoy, será llevado a Babilonia sin dejar nada, dijo Jehová. ¿Qué le está diciendo? Estos hombres se fueron. Esto que está diciendo Isaías iba a pasar 100 años después, pero estos hombres se fueron, en ese momento eran amigos aparentemente, o por lo menos conocidos aparentemente. El rey de Babilonia se llevaba bien con Israel en ese momento, pero se llevaron en la mente lo que había allá. Se llevaron en la mente todo lo que tenían, todo lo que habían sido prosperados y bendecidos los hijos de Israel. Y Isaías le dice, van a llegar días en que todo esto se lo van a llevar. Porque eso que mostró Ezequías, que iba a morir en 15 años después, quedó en la mente de estas personas que 100 años después se acordaban de lo que había allá, de los tesoros. Tal vez no a las personas, pero sí al pueblo. Y de tus hijos dice que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Claro, ¿qué haría uno si Dios le dice, sí, por andar enseñando lo que no tienes que enseñar, por andar mostrando lo que no tienes que mostrar, van a venir dentro de unos años a futuro unas personas y se van a meter a tu propiedad, te van a robar absolutamente todo y van a llevarse de esclavos a tus hijos? Se van a llevar todo, la cocina, las mesas, van a llevarse las camas, van a llevarse todo, te lo van a quitar. Porque se puso a enseñar más de lo que tenía que enseñar, lo que no debió de haberle enseñado a esas personas. Porque esas personas entraron a su casa no con un corazón noble, sino con un corazón que en un momento determinado se iba a voltear contra ti. Los aparentes amigos eran potenciales enemigos. Y entraron maquinando en su mente lo que iban a hacer a futuro y abriste las puertas de tu casa y esos amigos se volvieron tus verdugos. Eso es lo que le está pasando a él. Pero oiga lo que dice Ezequías a Isaías, y aquí está el clic que tenemos que aprender hoy. Porque Ezequías, repito, era un hombre justo. Había andado bien con Dios, había hecho las cosas bien. Dios le dijo, me lo voy a llevar. Era el mejor momento. O sea, hay momentos en que la gente dice, pero ¿por qué se murió si era cuando más bien estaba con Dios? Pues es el mejor momento. ¿Cómo es posible que se murió si en ese momento fue en el momento que el Señor vino a su vida y transformó su corazón? Durante 40 años fue un alcohólico, durante 40 años fue un promiscuo, durante 40 años fue un ladrón y viene y se encuentra con el Señor o el Señor lo encuentra y se muere. Porque es el mejor momento. Porque si se hubiera muerto antes estaría en el fuego eterno para siempre.
Pero vino el Señor y dice que gloriosa es para Él o honrosa es para Él la muerte de sus santos. Y en ese momento, aunque tenga un día de ser santo, es un día bajo la redención de Jesucristo. Pero Ezequiel le dice a Isaías, verso 19, la palabra de Jehová que has hablado es buena. O sea, ¿qué le está diciendo Ezequías? Maravilloso lo que me estás profetizando. ¿Cómo? Un momentico. Vamos a hacer una pausa. ¿Cómo? Maravilloso es lo que me estás profetizando. O sea, está diciendo que se va a llevar a sus hijos eunucos. Está diciendo que se le va a llevar absolutamente todo, que no le va a quedar nada. Está profetizándole que va a destruir el templo y todas las riquezas se las van a llevar a Babilonia. Y dice, la palabra que me estás diciendo es buena. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, después habrá Ezequiel le dice a Isaías, porque Ezequiel le dice, dijo pues, habrá al menos paz y seguridad en mis días. ¿Sabe qué es lo que Ezequiel le está diciendo? Y esto es horrible. Bueno, se van a llevar a mis descendientes, los van a capturar, los van a hacer eunucos, pero mientras no pase mi tiempo, pues está bien. Mientras yo no sea el que sufra, pues está bien. Es una palabra buena, es una buena profecía de Jehová. Porque la profecía que está diciendo es que yo voy a estar en paz. Los 15 años que me dio a mí van a estar en paz. Eso le va a pasar a los del futuro, no a mí. ¿Sabe qué es lo que pasa con nosotros? Que ahí debemos de vernos reflejados en Ezequías. Son estas personas que dicen, mira, se le inundó la casa a aquel hermano o aquellos amigos o aquellos vecinos, se le inundó y se la llevó. Qué dicha, por lo menos a mí no me pasó. Se la llevó a ellos, pero a mí no me pasó. Ay, mire, pero es que salió a caminar el amigo de tal o el compañero del trabajo y lo atropelló un carro. Menos mal que a mí no fue, yo que paso por ahí todos los días, pero fue a él y no a mí. Es que mire que la hija de fulano quedó embarazada, soltera. Qué dicha que no fue la mía. Mientras sean ellos, no importa. Lo bueno es que no sea conmigo. Ese es el verdadero pensamiento de un hijo de Dios. Alegrarse por el mal de las otras personas mientras no lo toque a uno. Hay una historia que dice que había un rey que iba con el siervo caminando detrás de él, y iba él en un carruaje. Iba corriendo por las montañas. Y en eso salieron un montón de lobos a perseguirlo y a tratar de comérselos a los dos. Entonces que el rey empezó a correr y a correr y a correr, y el siervo le dice, corre mi rey, corre mi rey. Y el siervo se volteó a donde los animales, a donde los lobos, y se enfrentó a ellos y los lobos lo mataron. Y el rey se fue y se salvó. Y mucha gente dice, qué bueno, qué maravilloso siervo eso, que ese siervo que hizo se entregó su vida para que su rey fuera salvo. Así funcionamos nosotros. Mientras tanto le pase a los demás, no importa si a mí no me pasa. No importa si yo tengo comiditas y aquel se está muriendo de hambre. No importa si yo estoy sano, o sea, qué bueno que yo estoy sano, aunque aquel esté enfermo. Así funcionamos nosotros. Pero la verdadera forma de actuar, según nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Rey, es que nuestro Rey, si hubiera ido en ese carruaje, no deja al siervo enfrentándose con los lobos. Él se hubiera detenido, Él nos sube al carruaje y nos dice, corran mientras yo los cuido de estos lobos. Él dio su vida por nosotros. Él entregó su vida por usted y por mí. Él prefirió sufrir toda la ira de Dios sobre sus hombros en la cruz del Calvario a que la ira de Dios cayera sobre nosotros. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos una mente tan desasociada con la mente de Cristo? Que nosotros pensamos que mientras le pasa a los demás el mal, ojalá no nos pase a nosotros. Yo no estoy diciendo que usted busque el mal, que usted busque que le pasen las cosas malas, pero ¿por qué nosotros nos sentimos bien cuando otras personas sufren
mientras ese sufrimiento no nos toque a nosotros. El problema con Ezequías es que salió el corazón que estaba ahí al final de cuentas. Le había ido bien, había sido prosperado, había caminado íntegramente, entonces tenía el favor de Dios. Pero cuando Dios dijo, no, ya ahora sí ordena tu casa y te voy a llevar, ay no, esto no me gusta. Se le salió del cuadrito, se le salió del ABC, de lo que él consideraba ser un siervo de Dios. Él consideraba que ser un siervo de Dios no tenía que pasarle cosas malas. No tenía que morirse antes de tiempo, según él antes de tiempo, cuando la muerte siempre llega a tiempo. Por eso el texto es así, cuando la muerte llega a tiempo, o sea, esta prédica se llama así. Cuando la muerte llega a tiempo. ¿Por qué? Porque si Ezequías se hubiera autoanalizado, hubiera visto que él era un buen creyente mientras todo le iba bien. Entonces Isaías le dice, bueno, está bien, te van a dar 15 años. Pero por lo que usted hizo, por andar presumiendo, por andar enseñando las cosas que no tenía que enseñar, tu descendencia va a sufrir por esto. Pero en tus días va a haber paz. Buena palabra del Señor es esta. Qué buena palabra, porque en mis días voy a estar bien y eso será los que vengan adelante. ¿Qué clase de creyentes somos nosotros? ¿Los que pensamos como Cristo o los que pensamos como el enemigo? ¿Somos de los que nos subimos al carruaje para que otros salgan bien? ¿O somos los de los que nos bajamos del carruaje? O sea, ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos acaso aquel hombre que se baja del carruaje, y entonces se enfrenta con los lobos para que otra persona esté bien? ¿O soy de la persona que me subo y salgo huyendo del peligro con tal de estar bien librado? ¿Quiénes somos nosotros? Cuando la muerte llega a tiempo. Pues déjenme decirle, mis hermanos, que cuando nosotros nacemos, desde el momento en que nacemos empezamos a morir. Porque nosotros desde que nacemos el cuerpo empieza a morir. Fue lo que el Señor le dijo a Adán. Cuando tomares de este fruto ciertamente morirás. No murió en el mismo día de manera física, pero empezó a morir de manera física. Aunque hubo una separación espiritual en cuanto a la relación que él tenía con Dios. Pero nosotros tenemos que empezar a morir básicamente a lo que yo soy para que sea Cristo el que crezca en mí. Y cuando Cristo crece en mí, mis hermanos, nosotros nos ocupamos más por los demás que por nosotros. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Cuando dice a tu prójimo como a ti mismo es que yo me voy a ocupar de mi prójimo. Voy a ocuparme en oración. Y si mi prójimo no es una persona agradable, voy a ocuparme en oración. Y si mi prójimo me ataca, voy a ocuparme en oración. Porque el Señor lo dice muy claro, es muy fácil hacerle el bien a los que nos hacen el bien. Pero hacerle el bien a los que nos hacen el mal, eso es otra cosa. Si por el justo ciertamente alguien moriría con costos, ¿quién moriría por el injusto? ¿Sabe quién moriría por el injusto? ¿O quién murió por el injusto? Dios. Por usted y por mí. Pero nosotros tenemos una mente y un corazón tan orgulloso, tan cerrado, que nosotros pensamos solo en nosotros mismos. Mientras yo esté bien, mientras a mí me gusten las cosas, mientras yo esté contento, los demás no me importan. Eso no es la mente de Cristo. Porque la mente de Cristo la podemos ver en Filipenses capítulo 2 y con esto voy a cerrar. Donde dice, a partir del verso 1, por tanto, concluye Pablo, escribiéndole a los filipenses, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándose cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ve a los demás no como menos, ve a los demás como mayores. O sea, lo que Pablo está diciendo es observe a los demás y respételos. No crea que usted está por encima de los demás, sino al contrario, siéntase servidor de los demás. Fue lo que Jesucristo hizo en el aposento alto, cuando le lavó los pies a los discípulos. ¿Ustedes vieron lo que hice? Dice, sí, ejemplo les he dado para que hagan como yo he hecho. No mirando a cada uno por lo suyo propio, sino a cada cual también por lo de los otros. No se concentre en lo suyo, no sea egoísta. Piense en las necesidades de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Se acuerdan del rey que le dije que iba en el carruaje? Imagínense a Jesús en esta figura que acabo de presentar. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, iba en el carruaje, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, pudo haber escapado y dejarnos a nosotros, a los lobos, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, o sea, se bajó del carruaje. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Se entregó por nosotros. Por lo cual, concluye, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. ¿Cómo la gente glorifica a Dios? Cuando nosotros amamos. ¿Cuándo la gente glorifica a Dios? Cuando nos ve a nosotros perdonar. ¿Cuándo la gente glorifica a Dios? Cuando ve que nosotros pasamos por alto la ofensa. ¿Cuándo la gente glorifica a Dios en su iglesia? Cuando ven a su iglesia siendo con la mente y el carácter de Cristo. Ámense los unos a los otros, dice, como yo los he amado. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Ese es el testimonio. Cómo nos amamos, cómo nos tratamos. Y una de las cosas importantes es poder reconocer que la muerte va a llegar a tiempo, porque cuando la muerte llega a tiempo, es el tiempo de encontrarnos con el Señor, como obreros que no tengamos de qué avergonzarnos. Así que mis hermanos y mis hermanas, ante la muerte, para un hijo de Dios lo que hay que hacer es levantar la cabeza. Erguíos, dice, porque vuestra redención está cerca. Cuando la muerte se acerca, que no está tan lejos, ni está tan cerca, está en el tiempo correcto, es porque Dios decidió glorificarnos para entonces poder escuchar esas hermosas y maravillosas palabras del Hijo de Dios diciendo, venid, entrad en el gozo de vuestro Señor. Venid, benditos de mi Padre, entrad en el gozo de vuestro Señor. Pero eso no se hace con egoísmos, eso no se hace presumiendo, eso no se hace sintiéndonos mejor que los demás, eso se hace cuando realmente nosotros vemos a los demás con misericordia, con compasión, de la misma manera que nosotros hemos sido vistos. Y dichosamente, para uno, para el único, para el perfecto, para el santo, la muerte llegó a tiempo. Y llegó a tiempo a la hora que Él lo estableció en la cruz del Calvario, para que nosotros resucitemos con Él y para que nosotros seamos presentados delante de Dios como ofrenda agradable. Eso lo hizo Jesús por usted y por mí. Así que, bendito Dios, porque la muerte, sea física o sea espiritual, llega en el tiempo correcto. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por tu mensaje, Señor. Te damos gracias porque podemos observar, Señor, que nosotros más bien somos egoístas, Señor. Tenemos unos corazones, Señor, que se concentran más que todo en nuestros deseos y en nuestros anhelos. No pensamos en tu iglesia, Señor, muchas veces, aunque somos parte de tu iglesia, Señor.
Pero no pensamos, Señor, en lo que realmente hiciste en la cruz por todos nosotros, Señor, en conjunto. Nos sentimos muy especiales, Señor, cuando el especial eres tú. Nos sentimos muy especiales, Señor, por encima de los hermanos, cuando en conjunto, Señor, tú nos diste, Señor, vida, para que seamos tu pueblo escogido, Señor. Gracias por hacernos parte de tu reino. Gracias por adoptarnos. Gracias por redimirnos, Señor. Ayúdanos a ser consecuentes entre lo que decimos que somos y lo que hacemos. Ayúdanos, Padre, a poder aceptar verdaderamente tu voluntad y no decir de labios que la aceptamos y con un corazón que no la acepta. Ayúdanos, Señor, a poder entender que tú eres el soberano, el todopoderoso y que nunca pierdes el control. Que no sea de labios, Señor, cuando realmente nuestro corazón muchas veces no te cree soberano y no te cree que tienes el control. Porque queremos nosotros, Señor, tomar el control según nuestros pensamientos, según lo que creemos que es correcto. No importa, Señor, cuándo sea el día nuestro, Señor. Sea que venga pronto o sea que dure mucho, Señor. Ayúdanos a cada día vivir, como dice David, que es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso,
abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.